Hola, mi nombre es Alejandro Morales y voy a presentar mi exploración matemática, cadenas de Markov y elecciones. Este es el inicio de mi presentación. Entonces, básicamente, lo primero de mi exploración es la introducción. Entonces, básicamente, hablo de la selección de mi tema, que básicamente viene de mi interés en la política en el continente europeo. La política, porque me interesa el poder, o sea, cómo alguien llega al poder y pues quién está en el poder. Y mi interés en Europa viene de un viaje que realicé a dicho continente. Y al mirar, al momento de decidir una situación para explorar, para mi exploración matemática, vi que algo en la política europea, un fenómeno en la política europea que se ha dado recientemente es que ha habido una inclinación sobre los partidos nacionalistas. Entonces se me hizo que esto era un tema muy interesante para explorar desde las matemáticas. Mi objetivo general básicamente es poder aplicar el concepto de las cadenas de Markov a las elecciones de diferentes parlamentos europeos para poder determinar cómo serán los resultados de los partidos nacionalistas en las próximas elecciones. Los parlamentos europeos que elegí son los que presentan mayor inclinación hacia el lado de los partidos nacionalistas, que son los de Hungría, Austria, Polonia, Bélgica y Suiza. Aquí encontré mi primer problema, que era básicamente no saber sobre las cadenas Markov porque no pertenecen al programa. Y la solución fue aprender de esto, de este tema, por medio de videos que explican el tema y ejercicios resueltos. Mis objetivos específicos fueron investigar sobre los resultados de las últimas dos elecciones de cada uno de estos, en cada uno de estos países, observar el número de sillas que ganó o perdió el Partido Nacionalista por región, establecer las matrices de estado inicial y de transición y finalmente hallar la probabilidad y luego con la esperanza matemática el número del silla de los partidos nacionalistas en las próximas elecciones, o sea, predecir el resultado para los partidos nacionalistas en las próximas elecciones. Bueno, básicamente el tema de las cadenas de Markov hace parte de la teoría de probabilidad y son utilizados para conocer el estado o estados futuros de una situación de la cual se conoce su desarrollo histórico, o sea, sus antecedentes y su estado actual. La ecuación de este tema es x sub t es igual a t mayúscula elevado a la t por x sub 0. X sub t muestra la probabilidad de que la variable tome cierto valor en el estado t o t estado después del inicial. La matriz de estado inicial se define como x sub 0 y esta matriz muestra la probabilidad de que la variable, o sea, de que la variable tome cierto valor en el estado inicial, que es en donde comienza la historia de las cadenas Markov. Y finalmente, t mayúscula es la matriz de transición, la cual muestra la probabilidad de que la variable cambie mantenga su valor en el futuro basándose en lo que tuvo en el pasado. Este es un video que explica más a fondo el tema y también da un ejercicio para entenderlo, en cómo resolver situaciones de este tipo. Y básicamente mi recolección de datos se basó en Wikipedia y en bases de datos gubernamentales, en donde buscaba los resultados de las últimas dos elecciones de uno de los partidos que elegí, en general, o sea, sí, el número de sillas en general y por región para poder mirar de, el cambio de voto hacia partidos nacionalistas o no. Entonces esto no siempre lo llevaba en Wikipedia, entonces por eso tuve que mirar datos gubernamentales. Bueno, el tratamiento de los datos. Entonces básicamente aquí voy a explicar cómo se resuelve la situación de las cadenas de Markov, o bueno, cómo se resuelve esta en particular. Básicamente primero hay que establecer la matriz de estado inicial, que es una matriz 2 por 1, dos filas y una columna, como se puede ver en el ejemplo. Entonces en el valor de arriba debe ir la probabilidad de que una silla pertenezca al Partido Nacionalista y en la parte de abajo la probabilidad de que una silla no pertenezca al Partido Nacionalista. Esto es en la penúltima composición o en el resultado de la penúltima elección de cada país. Para establecer la matriz de transición, pues primero esta es una matriz 2 por 2 y aquí encontré grandes problemas matemáticos porque las matrices tienen ciertas reglas para operarlas y básicamente, por ejemplo, una de ellas es que las matrices no pueden dividirse, entonces si vas a despejar una matriz tienes que pasarla al otro lado como una matriz inversa, o sea, la matriz elevada a la menos uno, pero el mayor problema era que el producto de matrices no puede ser, o sea, no existe el producto de matrices entre matrices 2 por uno como la que vimos anteriormente. Entonces no podía tomar las matrices de las últimas dos elecciones, simplemente resolver la ecuación para hallar la matriz T, porque eso simplemente no se puede. Entonces básicamente tuve que establecer la matriz de transición de la siguiente manera, como se puede ver. Entonces ahí están los valores de cada uno. Por ejemplo, P de N, entonces la probabilidad de que una silla del Partido Nacionalista se conserve, entonces N es Partido Nacionalista o que silla del Partido Nacionalista. Entonces básicamente el valor de Pn dado que N, después de ver mis datos, era muy fácil de saber, es uno. O sea, el Partido Nacionalista siempre conserva su silla, pues siempre en cada región nunca perdió ninguna silla. Y entonces eso nos dice que la probabilidad de no n dado que n va a ser cero, porque el Partido Nacionalista nunca pierde ninguna silla. Entonces ahora tocaba encontrar los otros dos valores, entonces para eso resolví para probabilidad de n dado que no n. Entonces, pues, esto es un problema, esto representa un problema para mí, pues, porque básicamente no sabía cómo hacerlo, porque, digamos, en ningún
en ningún ejercicio o expresión que encontré, pues básicamente así lo hacían de esta manera, pues porque esto es como un caso único para mí. Entonces básicamente la solución que hice fue realizar el siguiente procedimiento para hallar los datos desconocidos. Entonces primero hay que hallar la probabilidad de no n, o sea, la probabilidad de que una silla no pertenezca a un partido nacionalista en la penúltima composición o en x sub 0, sí, en t igual a 0, perdón, o sea, en el estado 0, que en este caso, en el caso que se puede ver en el ejemplo en la parte superior derecha es 123. Luego, cuántas sillas perdieron los otros partidos y que ganó el partido nacionalista, esto se determina restando el número de sillas que obtuvo en la última elección menos la que tuvo en la penúltima, y este valor dio 6 en el ejemplo. Y luego hallar o sea, qué porcentaje representa 6 de 123, y luego pasar eso a probabilidad, que nos da, pues en este caso, 241, que esa es la probabilidad de que una silla del partido no nacionalista pase a ser nacionalista. Y para hallar la probabilidad de que el partido nacionalista básicamente conserve su silla, pues es uno menos el valor que nos dio anteriormente. Luego, pues tenía que comprobar que mi matriz de tensión si estuviera bien hecha. Entonces, básicamente iba a resolver para x1, que x1 es el resultado de de la última elección en pasar. Entonces, y pues sí, ahí lo resolví y en cada caso me daba que efectivamente mi matriz de tensión estaba correcta. Luego, pues básicamente pasé a la predicción de las elecciones como tal. Entonces, básicamente resolver la ecuación de las cadenas de Markov para x sub 2, que serían las próximas elecciones. Y pues sí, ahí se puede ver el procedimiento. Entonces, la probabilidad de arriba, pues es la probabilidad de que una silla pertenezca al Partido Nacionalista y la de abajo es que no. Luego debes aplicar el tema de esperanza matemática para hallar el número de sillas. Entonces, básicamente es multiplicar la probabilidad de que una silla sea del Partido Nacionalista por el número de sillas totales del Parlamento. Bueno, con mi exploración, pues la conclusión a la que llegué, vista desde el tema de la situación de la vida real que tomé, que pues, fue el de la inclinación política hacia partidos nacionalistas en Europa, me di cuenta que la tendencia nacionalista en realidad disminuyó en lugar de aumentar, como decían las cadenas. Esto se debía a que mientras estaba realizando mi exploración, 4 de los 5 países que estaba utilizando tuvieron elecciones, y pues en realidad los partidos nacionalistas perdieron sillas. Entonces, pues esto pues iba en contra de lo que predecían mis cadenas. Pero pues básicamente esto también muestra, ahora ya entrando en tema del concepto matemático como tal, que básicamente las cadenas de Markov se basan en el azar y que en realidad no tienen en cuenta todos los factores que afectan las elecciones. Por ejemplo, pues, o sea, no digo que hayan afectado las elecciones en particular, que pues estaban en mi caso, pero digamos, las elecciones, por ejemplo, se pueden basar en la demografía de los votantes o, por ejemplo, escándalos políticos. Eso puede afectar los resultados de estas. Y las cadenas de Markov no tienen eso en cuenta. Entonces, básicamente, algunas de las limitaciones de mi trabajo fueron, primero, la obtención de datos, porque inicialmente lo que quería ver era que si en algún lado podía conseguir como los valores de la matriz de transición, o sea, por ejemplo, que en algún lado me dijera como la probabilidad de que entre las últimas y la penúltima elección, una silla del Partido Nacionalista se conservara o se perdiera, era tal, pero pues ese valor en internet no se encuentra. Y pues en algunas bases de datos gubernamentales me fue difícil hallar los datos porque digamos estaban en los idiomas pues del país. Por ejemplo, el de Polonia estaba pues en polaco, entonces a veces era muy difícil de comprender. Otra limitación fue que el tema es fuera del currículo, entonces, o sea, aunque hice mi mayor esfuerzo para entenderlo y pues comprenderlo a la perfección, digamos que igual pueden haber algún error, porque pues es un tema al que no estoy muy familiarizado, aunque hice mi mayor esfuerzo por familiarizarme con él. Y la última limitación es la naturaleza de las cadenas de Markov, básicamente aplicadas a mi situación, lo que expliqué previamente, o sea, que las cadenas de Markov no son flexibles en el sentido en el que solo se basan en lo que pasó. Y digamos, como yo vi cierto periodo en el que el número de sillas de los partidos nacionalistas aumentaba, entonces las cadenas de Markov siempre me iban a decir que iban a aumentar y pues este no es el caso. Y finalmente, posibles preguntas para posibles exploraciones futuras podrían ser: uno, ¿qué otro tema matemático se puede usar para predecir elecciones? Uno que no sean las cadenas de Markov. Otro, ¿a qué situaciones se ajustan de mejor manera las cadenas de Markov? Uno que sí, o sea, sea mejor, o sea, que sí no tenga tantos factores que le afecten como a las elecciones, y que sí se ajusten más como a la rigidez o como al uso de la historia que tienen las cadenas de Markov. Y finalmente, cómo serían diferentes los resultados de las que dan las cadenas de Markov si usaran otras composiciones como punto de referencia. O sea, por ejemplo, si yo usara como x sub 0 las últimas elecciones, o sea, las que pasaron al principio de mi exploración, y como x sub 1
las que pasaron recientemente, o sea, en las que bajó el número de sillas, probablemente el resultado que me den, o sea, el resultado que predigan las cadenas de Markov va a ser diferente al que me dio, pues, en este caso. Gracias.